Chicos, buenas noches. Me presento. Yo soy Marjorie Milagros Hurtado Palacios, actual asistente de construcción de capacidades de SCOM. Y el día de hoy tenemos una linda ponencia sobre lectura crítica titulada Búsqueda avanzada de Mesh, DEX y operadores booleanos, la cual va a estar impartida por Zulema Mamani Condori, quien es directora de CPPC SOCIMEP 2026 y subdirectora CPPC SOCIMEP 2025, coordinadora académica CPPC SOCIMEP 2024, top 3 protocolos de investigación de la JCRS 2024, es miembro del grupo de investigación Change y también es investigadora junior SOCIMEP 2025. Suleiman, ¿te encuentras en el Meet? Perdón, en el Teams. ¿Me escuchas, Sulema? Hola Marjorie, ¿se me logra escuchar? Sí, sí te logro escuchar. Ahora sí. Muy buenas noches a todos los participantes. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Zulema y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de búsqueda en tesauros como Mesh, DEX y vamos a hablar acerca del uso de operadores, así que creo que les va a ayudar bastante, les va a servir bastante esta ponencia, principalmente para todos aquellos que están iniciando en todo el tema de la investigación. Un momentito, comparto pantalla. Listo. Bueno, vamos a hablar acerca de eh, se podría decir los tesauros, los operadores booleanos que normalmente usamos para la búsqueda, pero uno de los puntos más importantes es entender en qué momento, ¿no? En qué momento yo uso, por ejemplo, imaginemos que yo no necesariamente quiero realizar, porque usualmente la búsqueda avanzada está muy asociada a revisiones sistemáticas, a incluso a revisiones narrativas, entre otras, ¿no? Para buscar o tener en este caso la mayor cantidad de información o data eh, y que no se nos pase un artículo importante al momento de realizar nuestra selección de artículos. Pero, y bueno, para eso muchas veces lo asociamos, pero incluso nosotros para hacer una introducción en un estudio transversal, saber manejar una buena búsqueda nos va a brindar no solo herramientas para entender incluso para plantear un problema, lo cual es muy importante. Y más cuando ustedes están iniciando en todo el tema de la investigación, les va a ayudar mucho y saber de que tenemos o se maneja un lenguaje científico que nuestras bases de datos básicamente se abren o se disponen cuando nosotros empleemos ese lenguaje científico. Muchas veces podemos usar un lenguaje clínico que está bien, pero ese lenguaje clínico tiene que ser traducido a un lenguaje científico y gracias a estas bases de datos, se podría decir bases de palabras como nuestros diccionarios, vamos a encontrar esas palabras científicas para nosotros emplearlas en las grandes bases de datos, en las grandes bases ya sea Scopus, ya sea WOS, ya sea PubMed por Medline, las cuales nos van a brindar justamente los papers que nosotros estamos buscando, a los cuales nosotros queremos acceder. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y por otro lado, cómo nosotros vamos a enlazar cada una de estas palabras. Porque es muy diferente hablar, por ejemplo, una persona, yo quiero saber acerca del consumo de tabaco en los estudiantes y los estudiantes de medicina, en este caso. En los estudiantes de medicina. Si yo quiero enlazar ambas palabras, necesito encontrar un enlace, entre comillas, una conjunción que los llegue a unir. Y para eso, justamente, son nuestros operadores booleanos, los cuales nos van a ayudar a entender o enlazar de la mejor manera. Y bueno, es nuestra pequeña tabla de contenido en cuanto a cómo plantear una idea del estudio. Nuestros diccionarios tenemos a Mesh, DEX y los operadores booleanos.
En esta oportunidad, bueno, cuando nosotros nos enfrentamos o queremos plantear una idea del estudio, tenemos eh, sí o sí que, número uno, plantear nuestro pico. Entonces, vamos a tener muy en claro nuestra población, nuestra intervención, el comparador y los principales outcomes que nosotros queremos encontrar. Porque básicamente esto es muy importante, principalmente cuando nosotros queremos hacer la búsqueda avanzada. Imaginemos que mi intervención eh, sea un tratamiento quirúrgico tradicional, perdón, un tratamiento quirúrgico nuevo que, por ejemplo, estos años estaba muy de moda todo el tema de, eh, se me fue el nombre de la cirugía, pero es una cirugía muy típica actualmente, básicamente en cirugía cardiotoráxica, y la pueden comparar con una cirugía abierta, ¿no? Comparar ambos, obviamente, cuando yo planteé mi estrategia de búsqueda, sabiendo que son los más importantes, las más importantes incluso variables dentro de mi estudio, tengo que colocarlas dentro de mi estrategia de búsqueda. Y por otro lado, los outcomes más destacables también deberían de ir. Y bueno, importante el tema de fragmentar las variables, ¿no? Entender de qué está compuesta cada una para plantear nuestro problema de estudio. No se olviden, aparte del pico, nosotros tenemos que plantear bien nuestro thinner, plantear bien en cuanto a si la factibilidad, el interés, lo novedoso, la parte ética y la relevancia, que es muy importante en cualquier estudio. Y si bien nosotros, o bueno, esta ponencia no es cómo plantear tu idea de investigación, pero es uno de los puntos más críticos y e incluso cuando nosotros nos aceleramos o queremos ya publicar, muchas revistas rechazan directamente dichos trabajos porque o bien no son lo suficientemente novedosos o directamente el trabajo se cayó en el proceso y ni siquiera llegó a ser enviado a la revista o publicado o redactado porque no era factible. Entonces, tenemos muchas variables que tenemos que manejar y desde el planteamiento de la idea, una idea bien planteada hace viable que un trabajo se culmine. Y bueno, plantear los problemas del estudio. Para plantear un problema del estudio también podemos buscar dentro justamente de estos tesauros como los TECs, los MECs, porque básicamente ellos contienen o también nos pueden ayudar a entender un poco más. Entonces, usando estos términos, estructurar nuestra estrategia de búsqueda y explorar en diferentes bases de datos, como por ejemplo PubMed. ¿Y esto a qué nos ayuda? ¿O por qué es tan importante por lo menos hacer una estrategia de búsqueda que me dé ese panorama general acerca de mi idea de estudio? Porque justamente uno de los grandes problemas es la poca relevancia, la redundancia, y aunque muchas veces nosotros podemos llegar a pensar que ya todo está descubierto, no todo está descubierto. Hay cosas muy interesantes y existen muchas limitantes, pero también a veces podemos caer en la duplicidad o podemos caer en redundar quizás en estudios que ya se han hecho, que ya existen muchas veces y principalmente en revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, eh, imagínate, te tardas, no sé, mm, trabajas 2 meses en una revisión sistemática y por no hacer una buena estrategia de búsqueda, finalmente cuando ya estabas en la parte de bueno, screeneando todos los abstracts, encuentras una revisión sistemática del paper del cual estás trabajando. Y ahí se cae, ¿no? Entonces es importante realizar una buena búsqueda, principalmente para no caer también en la redundancia, para no para también encontrar ideas muy interesantes, porque muchas ideas que ustedes pueden llegar a plantear pueden basarse directamente en las limitantes de muchos estudios o incluso de lo que otro estudio esperaría que otros continúen estudiando y si ustedes ven factible o ven que tienen los recursos, en este caso en cuanto a accesibilidad, me refiero, para desarrollar un determinado tipo de estudio,
Entonces, es una luz verde para que ustedes se lancen a realizar dicho estudio, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Aquí tenemos el problema del estudio pico, como nosotros, por ejemplo, podemos tener eh, este ejemplo de un pico. Primero, planteamos la idea del estudio, imaginemos retinopatía por ventilación asistida, planteamos el problema de estudio en formato de pico, tener muy en claro cuál es mi población, cuál es mi intervención, cuál es mi comparador y cuáles son el principal outcome principales que yo espero encontrar, ¿no? En este caso. Y bueno, pueden plantear también una pregunta clínica. La idea de fragmentar las variables, que es necesario justamente ubicar nuevamente las variables pico y establecerlas en un lenguaje controlado. Y un lenguaje controlado justamente nos va a ayudar a realizar una buena estrategia de búsqueda. Y bueno, como les había comentado, uno de nuestros famosos tesauros, ¿no? El tesauro del multilingüe, que es los DEX y los MEX. Básicamente, los DEX van a tener, a diferencia de los MEX, que son principalmente en inglés, los DEX tienen términos, por ejemplo, en portugués, por ejemplo, en español, aparte de inglés. Entonces, llega a ampliar a más bases de datos, como por ejemplo LILAX, que es una base de datos latinoamericana principalmente. Y es importante porque ustedes dirán, bueno, porque si la mayor cantidad de literatura está en inglés y fácilmente yo puedo buscar y que me arrojen los principales papers. Pero imagínate, estás haciendo un estudio acerca de prevalencia en poblaciones de Sudamérica o de Brasil. Entonces, te convendría más buscar justamente papers que están en español, que están en portugués, básicamente porque estás buscando papers de prevalencia de determinada patología. Entonces, para que tú plantees una buena estrategia de búsqueda, tienes que usar sí o sí, en ese caso, eh, también encontrar esas palabras o los textos, se podría decir, eh, que estén en español, así como también en portugués, para armar una buena estrategia de búsqueda. Y obviamente vas a tener que recurrir a bases de datos latinoamericanas, en el ILAX, por ejemplo. Tenemos otras también, entonces es importante eh, conocer y saber, porque eso puede generar, en este caso, mucha diferencia entre lo que nosotros estamos buscando, entre lo que nosotros encontremos finalmente. Y bueno, tenemos nuestros descriptores, básicamente los TEX y los MEX, que van a tener más de 34.000 grupos conceptuales, tienen más de 702.000 términos, existen 16 categorías MESH, eh, tenemos 5 categorías exclusivas que son salud pública, homeopatía, ciencias de la salud, vigilancia sanitaria, y bueno, los idiomas principales, portugués, español, inglés, francés. Tenemos ahí nuestros descriptores en ciencias de la salud. Son como nuestro diccionario científico. Entonces, usemos esta herramienta a la cual tenemos acceso para justamente buscar de manera apropiada. Es muy diferente que yo escriba en PubMed, por ejemplo, en, eh, una palabra, imaginemos, mm, a ver, aquí tengo, por ejemplo, imaginemos en PubMed, yo puedo escribir el lactante, o puedo escribir lactancia y no lactante, o buscar de manera inespecífica cualquier término, probablemente no me arroje el resultado que yo quiero. Entonces, preferiblemente buscar justamente en estos tesauros las palabras o los términos. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a llevar estas palabras que justamente encuentro en DEX, básicamente son palabras comunes, palabras con las cuales se redactan los artículos científicos.
Esas palabras con las cuales se redactan los artículos científicos son muy importantes porque justamente nos ayudan a jalar esos artículos científicos. Cuando ustedes colocan, por ejemplo, al momento de redactar su paper científico, les mencionan, coloca tus keywords. Y los keywords tienen que ser, dependiendo de la revista, algunos piden de text y otros en medio. Entonces, ello también ayuda justamente a generar, se podría decir, esta base de datos y al momento de uno hacer la búsqueda y si está empleando esa palabra clave, va a poder justamente jalar, ya sea para su revisión sistemática, para su revisión narrativa o, o la búsqueda que esté realizando a fin de encontrar determinada información, va a lograr encontrar respuesta justamente porque está realizando una búsqueda correcta, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestros decks. En los decks lo que ustedes van a encontrar es tanto el descriptor en inglés, en español, en portugués y la serie de sinónimos, así como también la definición del descriptor y el número de descriptor con el resultado similar, ¿no? La variable. Es muy importante porque básicamente nos da esta posibilidad, incluso si ustedes quieren hacer una estrategia de búsqueda o armar su estrategia de búsqueda para buscadores como Ligax, para buscadores como Cielo, que usualmente tienen esta gran cantidad de papers que están en español o en portugués, entonces les ayuda bastante. Y principalmente cuando queremos hablar acerca de prevalencias en determinadas poblaciones, ¿no? Principalmente de Sudamérica. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos la comparación, que es lo que estaba buscando. Lenguaje clínico versus un lenguaje controlado. El lenguaje controlado es justamente el lenguaje que nosotros vamos a encontrar, como nosotros lo encontramos en la terminología médica, en este caso en los DEX, en nuestros tesauros médicos. Entonces, por ejemplo, prematuro, podemos encontrar en este caso como infant premature, CPAP, igual en el caso de ventilación mecánica invasiva, respiration artificial, retinopatía de la prematuridad, retinopatía premature. Entonces vamos a encontrar estos diferentes términos que muchos quizás lo podían traducir y al momento de traducir no te va a salir de la misma manera estructurado como aquí se encuentra. Es más, CPAP te podría salir incluso se podría decir de la misma manera o te podría salir abreviada. Entonces es importante ver cómo se encuentran nuestros términos o cómo los encontramos según un lenguaje controlado. Y bueno, aquí por ejemplo en la búsqueda de infant premature encontramos este término, podemos observar los diferentes sinónimos. Y agarrar los sinónimos es muy importante al momento de armar tu estrategia de búsqueda, porque obviamente vas a utilizar operadores booleanos al ser su sinónimo. Vas a decir, bueno, si este es mi término mesh, bueno, lo voy a colocar como mi término mesh, y a los otros básicamente que los jalen si los encuentran en título y abstract de cualquier artículo. Ya sea, por ejemplo, tenemos a preterm infant, también tenemos a neonatal premature o premature neonatal. Entonces son las diferentes presentaciones en las cuales uno va a encontrar dichos términos en los diferentes papers. Pero aquí es algo muy importante. Actualmente, por ejemplo, ustedes fácilmente pueden colocar en ChatGPT, bueno, ármame la estrategia de búsqueda para PubMed, ¿no? Y con tales términos, o siendo mi pico tal, ármame la estrategia de búsqueda en PubMed. El problema de ello es que básicamente lo que te va a arrojar es una estrategia que puede llegar a abarcar demasiado de manera innecesaria. Entonces, lo que uno tiene que hacer es medir, es evaluar a todos los papers. Número uno, tener unos papers que sí o sí van, es decir, de una estrategia, de una búsqueda, ya sea de una primera búsqueda específica, justamente seleccionando los papers que uno quiere. Bueno, eso va más para revisiones sistemáticas, pero uno puede hacer como básicamente sacar los papers que uno desea. Y finalmente, con la estrategia de búsqueda que está aplicando,
o está elaborando, evaluar si esa estrategia está abarcando o está jalando los papers que uno espera o espera extraer. Entonces, en ese caso, si no está jalando es porque tu estrategia de búsqueda no está abarcando o está mal. Entonces, evaluar qué términos están faltando para que justamente encuentres en tu estrategia de búsqueda pueda, se podría decir, albergar a esos papers que tú esperas encontrar o tus incluidos, ¿no? Entonces, básicamente eso con respecto al tema de terminología mesh. Tenemos estos sinónimos que no necesariamente todos se van a tener que repetir. Incluso podemos usar truncadores, en este caso, para generalizar algunos términos o términos, por ejemplo, que directamente eh, provienen de una raíz. Entonces, truncamos y ya generalizamos o reducimos, en este caso, la redundancia, ¿no? Así como también otros términos que probablemente no sean necesarios porque ya solo con uno de ellos directamente nos arroja a los papers que nosotros estamos buscando. Entonces, agregar todos los demás, si teniendo en cuenta que los demás nos están generando como este cargamontón de más artículos, más papers innecesarios para leer que directamente no se alinean a lo que queremos, se pueden excluir. Entonces, si nos dan estos términos, ¿todos los tengo que incluir? No, tengo que evaluar cuáles me convienen dependiendo justamente de los artículos que yo estoy viendo, qué figura o qué, se podría decir, qué patrón están siguiendo. Si todos mis papers, imaginemos yo estoy evaluando prematuridad y bajo peso al nacer. Entonces, si yo estoy evaluando eso, todos mis papers presentan, o la mayor parte, presentan justamente la palabra prematuro y no presentan la palabra eh, infante prematuro o si presentan, sí o sí presentan la palabra prematuridad. Entonces, escribir dentro de mi estrategia de búsqueda eh, el otro término que simplemente redunda e incluso amplía a todos los papers y generando más trabajo, incluso más cansancio, hace muy inespecífica mi estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda, por ejemplo, para revisiones sistemáticas que llega a más de 10.000 solo con una estrategia de búsqueda, no es una buena estrategia de búsqueda. Tiene que ser replanteada, ¿no? Para que sea lo más específica. Si bien existen algunos temas, por ejemplo, no sé, de prevalencia eh, o de incidencia, eh, que pueden generar, en este caso, gran cantidad de necesidad o pueden generar directamente que se, que, que se presenten muchos papers que reporten ello, pero son casos específicos, ¿no? La mayoría siempre tratemos de que nuestra estrategia sea lo más específica, más puntual, lo más simple, mucho mejor. Entonces, ¿cómo logramos esa simplicidad? Bueno, teniendo muy en claro, usando bien nuestra terminología médica, en este caso, empleando estos tesauros, así como también elaborando bien nuestra pregunta de investigación, ¿no? Bueno, tenemos los textos y nuestra manera también de disminuir incluso la carga, pero también de hacerla más específica es empleando nuestros conectores booleanos. Entonces vamos a tener AND cuando básicamente nosotros queremos unir, enlazar dos términos, ¿no? Va a recoger a los dos términos, en este caso, si coloco, no sé, los estudiantes de medicina y fumar, entonces me va a recoger todos los papers que impliquen cualquier asociación entre estudiantes de medicina y en este caso, fumar, por ejemplo, no sé, vapes. Entonces, básicamente eso, el AND es como un enlace de unión. Es básicamente la I, ¿no? La I conecta y ya. En cambio, el OR es mencionar básicamente eh, uno de los términos. Por ejemplo, yo puedo colocar prematuridad, pretérmino
puedo colocar todos aquellos términos sinónimos, en este caso de prematuridad. Y lo que va a hacer básicamente cuando yo coloque en mi base de datos es jalarme cualquier paper que tenga alguno de esos términos. No necesariamente tiene que tener el término de prematuridad. Puede tener, si yo coloqué or en el pretérmino, entonces puede jalarme cualquier paper que simplemente tenga el pretérmino. Ya está. Entonces, el OR básicamente es nuestro conector. Se podría decir, bueno, es una O, ¿no? Directamente. Engloba a cualquier paper que pueda tener, por lo menos tenga a uno de esos, ¿no? Ya sea A o B. Entonces, si tiene A, bueno, te va a jalar al paper. Si tiene B, te va a jalar el paper. Si tiene a y a B, bueno, igual te va a jalar el paper. No hay distinción. En cambio, el NOT es básicamente sí excluyente, porque tú vas a decir, bueno, me incluyes a A, pero, por eso NOT, a B. Es decir, solo me incluyes a A, excluyes a B. Y eso es importante, claro que sí, porque imaginemos nosotros queremos excluir específicamente algún término que sabemos que nos está generando, o en nuestra búsqueda general, por ejemplo, nos está generando gran cantidad de, en este caso, de papers. Al momento de terminar la estrategia de búsqueda, nos generan, aumenta la cantidad de papers de manera innecesaria. Entonces, si nosotros detectamos una palabra que sabemos que está en común en todos esos papers que deben de excluirse, entonces podemos colocarlo. Podemos colocar para excluir a todos aquellos papers que tengan dicho término, ¿no? Entonces, el not es muy importante. Ahora, otro punto importante es el tema de ordenar los resultados por variables, y para ello justamente nos van a ayudar los operadores booleanos. Cuando nosotros planteamos nuestra búsqueda por variables, en este caso, por ejemplo, aquí está nuestro pico, ¿no? Infante, en este caso prematuro, podemos colocar, obviamente, esta palabra la pasamos a DEX, imaginemos, o a MEG. Lo colocamos en MEG y nos salen todos sus términos, todos sus sinónimos. Entonces, yo coloco los sinónimos más importantes y de manera estratégica, porque colocar a todos, sí, sabiendo que la mayor parte de mis papers incluidos reflejan determinadas palabras, entonces solo colocar lo más importante, ¿no? Lo que redunda no es necesario. En este caso podemos colocar, por ejemplo, prematuro, pretérmino, prematuridad neonatal. Y por otro lado también para el caso de la intervención colocamos, por ejemplo, CPAP ventilation, que es muy diferente si se dan cuenta cómo lo encontrábamos con el lenguaje clínico. En el lenguaje clínico solo estaba como CPAP. En cambio, en este lenguaje controlado ya lo encontramos como CPAP ventilation, igual el sinónimo, lo mismo con el término de comparador, así como también el outcome. Para cada uno vamos desarrollando, en este caso, sus sinónimos, ¿no? Que es importante. Y finalmente, pasamos a todos estos. Si yo quiero que mi estrategia de búsqueda contenga todo esto, que me arroje por lo menos todos los papers que tienen, que hablan de prematuridad y que están comparando ventilación, en este caso, con CPAP versus respiración artificial, y que tengan un outcome de retinopatía. Entonces yo simplemente lo coloco dentro de mi búsqueda avanzada de PubMed. Busco todos, cada uno de ellos, y coloco en la estrategia de búsqueda avanzada. Ahí colocan AND, porque lo único que quieres es unir todos estos términos. Finalmente search, y con eso te arroja todos los papers, se podría decir, que tú puedes encontrar aplicando esta estrategia de búsqueda. Y básicamente esto te puede ayudar en revisiones sistemáticas, te puede ayudar no solo en revisiones sistemáticas, te puede ayudar a plantear una idea interesante, incluso a encontrar un tema de investigación si existe algún vacío,
a encontrar papers incluso de antecedentes para tu investigación, si tú deseas. También te puede ayudar en revisiones narrativas, que es bastante usado, para scoping reviews también. Tener o saber cómo manejar, en este caso, una búsqueda avanzada, aplicando justamente estos conceptos, te va a ayudar en todo ello. Bueno, ¿cuáles los pasos generales a todo esto a seguir? Es plantear la estrategia, identificar los componentes temáticos, buscar las palabras claves, decidir el tiempo, tipo de publicación y duración. Porque tú puedes, en este caso, una vez sometes dentro de estas bases de datos, tú puedes poner filtros, decidir, por ejemplo, yo quiero solo papers en determinado tiempo. Si yo quiero tipos de publicaciones, imaginemos ensayos clínicos, o si yo quiero directamente estudios de prevalencia o estudios de incidencia, y es muy importante que me arrojen estudios de prevalencia. Incluso dentro de mi estrategia de búsqueda yo puedo colocar el tema o el término y todos los sinónimos, por ejemplo, para prevalencia, para que me jalen también todos los papers que hablen de prevalencia. Entonces, depende de qué tipo, en este caso, de estudio estés realizando, y es muy específico justamente para cada uno de ellos. Entonces, ¿dónde buscar? ¿Dónde podemos buscar con esta estrategia de búsqueda? Por ejemplo, tenemos sitios integradores, ya sea como Cochrane o las guías de práctica clínica, nuestras bases de datos, Medline, Lilacs, en Internet, Google Scholar. Aquí una comparación, por ejemplo, entre Lilacs y Medline, porque muchos prefieren Medline versus Lilacs, porque básicamente, incluso comparando, tenemos el número de citas, ¿no? La de Medline muy alta. ¿Por qué también tan alta? Porque miren a todas las revistas indexadas que tiene en comparación a Lilacs, así como también se podría decir los países que llega, más de 70 países, Lilacs 27, y es principalmente las revistas que están indexadas en Lilacs son de Latinoamérica, ¿no? De América Latina. Pero esto también lo hace muy fuerte en otros aspectos, porque muchos de los papers que van a estar en Lilacs no van a estar en Medline, básicamente porque son de América Latina. Y si tú quieres hacer una investigación, en este caso, centrada en América Latina y el Caribe, bueno, tienes que recurrir a esta base de datos porque te va a dar muy buenos papers, en este caso, para ese tipo de investigaciones, ¿no? De prevalencias, de comparación, principalmente si tu población es de América Latina. Entonces, y obviamente el idioma que tú vas a manejar, principalmente para buscar español, inglés, portugués. Y bueno, tipsitos importantes, cuando nosotros, por ejemplo, tú quieres buscar o emplear un término que está compuesto, imaginemos, bueno, podemos tener, por ejemplo, a CPAP ventilation. Entonces, si yo lo voy a colocar solo como CPAP ventilation, probablemente no me arroje, si yo quiero que sí o sí me arroje una palabra o el término así compuesto, junto, lo tengo que colocar entre comillas. Entonces, es importante colocar o tener en cuenta ello, ¿no? Por lo menos para términos compuestos y que yo quiero que al aplicar la estrategia de búsqueda me arroje de esa manera. Por otro lado, también es importante hablar acerca de los truncadores, saber encontrar la raíz, ¿no? Por ejemplo, si dentro de yo busqué, no sé, en mi término era cáncer y me arrojaron todos estos sinónimos. Entonces, o todas estas palabras relacionadas. Si yo quiero abarcar a todas estas, quiero una estrategia de búsqueda mucho más específica y mucho más corta, más resumida, no hay necesidad de colocar cancerous or cancer or cancers. Si yo básicamente puedo buscar la raíz, en este caso, cans, y colocar mi asterisco, ¿no? Y con ello ya básicamente es un truncador que va a jalar a todas estas palabras. Y lo mismo tenemos para el tema de Major Topic, que es el tema central,
el tema de mayor importancia, ¿no? Si tú quieres colocar, puedes colocar en este caso casi como un término mesh, que en este caso sería diabetes. Es el mayor topic o lo más importante, el tema, la palabra central a la cual tú quisieras que tu estrategia de búsqueda se centre, ¿no? Y que te arroje principalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, si tú deseas excluir, puedes colocarlo también como not o directamente entre paréntesis colocar not exposure. Con eso ya excluyes dicho término, en este caso drug therapy. Y bueno, aquí básicamente cómo se puede aplicar ello. Y eso sería, chicos, por la ponencia de hoy. Básicamente, hablar de estos términos, en este caso el uso de términos tesauros, que es muy importante. La idea es que ustedes lo apliquen, más allá más allá de que lo vean teóricamente, lo importante es que ya lo vayan aplicando. Incluso al momento de buscar, por ejemplo, sus investigaciones más simples, sus investigaciones más cortas, si ustedes emplean o aplican una buena estrategia de búsqueda, les va a ayudar bastante. Este es, por ejemplo, una estrategia de búsqueda. Es algo que si ustedes se animan a hacer revisiones sistemáticas, por ejemplo, les puede servir mucho. Es una estrategia de búsqueda para las diferentes bases de datos. Y usualmente cuando ustedes plantean investigaciones o bueno, revisiones sistemáticas, hacen la estrategia de búsqueda no solo en PubMed, sino también en Scopus, en Embase, en Web of Science, entre otras, porque tenemos Lilacs, tenemos Cochrane Library, entonces tenemos muchas, pero uy, perdón chicos, se me fue la señal. Ok, como les mencionaba, la idea básicamente, de plantear una estrategia de búsqueda es que ustedes lo apliquen así en lo más simple, incluso cuando ustedes están en clases, por ejemplo, buscando una idea de investigación o cuando están realizando un reporte o desde incluso reportando, no sé, un informe, por ejemplo, para la clase de biología, imaginemos. En esas cosas simples, si ustedes se van especializando y van armando su mini estrategia de búsqueda para encontrar lo más relevante de su investigación, eso les va a generar también que luego puedan generar estrategias de búsqueda mucho más grandes. La idea es que se lleguen a especializar en algo, porque actualmente tenemos con el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, existen traductores, y para los chicos que están en esto de revisiones sistemáticas, existen traductores que con que tú plantees una buena estrategia de búsqueda, imaginemos, para PubMed, la traducen directamente para Scopus. Es decir, no necesariamente tienes que tú saber cómo se presentan o cómo presentar una buena estrategia para Scopus, como para Embase, que es diferente también. Obviamente los operadores booleanos se conservan, se mantienen, pero tenemos algunos detalles, ¿no? En este caso, y, y lo mismo para Web of Science. Entonces, tenemos herramientas que actualmente con el avance de la tecnología podemos emplearlas, pero eso no implica que nos van a reemplazar, porque básicamente la especificidad, la calidad, depende directamente de nosotros. Aquí, por ejemplo, tratar de buscar un buen término mesh que englobe, que sea justamente el término más importante y también saber qué términos incluir dentro de tus sinónimos a partir de tu búsqueda preliminar que hiciste. Y si esta búsqueda realmente está albergando aquellos artículos que tú quieres, ¿no? Y por otro lado, también evaluar, por ejemplo, qué ítems yo voy a presentar. Voy a presentar mi intervención, mi comparador,
y si necesariamente debería de presentar mis outcomes, ¿no? Si mis outcomes son muy importantes porque me ayudan a reducir, en este caso, la cantidad de papers innecesarios. Entonces, si yo tengo un outcome que sí o sí debería de estar, así sea en abstract, bueno, en el abstract debería de presentarme dicho término, tengo que incluirlo y desglosarlo. Y básicamente es eso. Con respecto a la búsqueda avanzada. Y bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden hacer. Creo que no hay preguntas, Zulema. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos instruido mucho más en la parte de redacción científica. Eh, Chicos, los invito a que puedan tal vez prender sus cámaras o acompañarnos con alguna reacción para la foto final. Y no sé si Zulema puedas prender tu camarita. Sí, la voy a aprender. Ya, Yes. ya, perfecto. Chicos, si pueden reaccionar más, please, please. Ya, 3, 2, 1. Listo. Zulema, ¿me podrías dar alguna palabra clave para los postes de los chicos mientras lo voy pasando ahorita? Sí, la Ujú. palabra clave va a ser eh, tesauros. 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 Ok, ahorita lo paso. Ya. ¿En mayúscula o en minúscula? En mayúscula. Ya. Chicos, lo repito 3 veces. Tesauros, 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 minúscula. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.